Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta oportunidad me quería referir a la decisión que ha tomado el gobierno en consenso con las provincias en estas últimas horas sobre este toque de queda sanitario, podríamos decir, y la restricción de circulación aparentemente desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y lamentablemente, como siempre, los dirigentes de Juntos por el Cambio, hablamos más precisamente del presidente del Partido Radical, Alfredo Cornejo, de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Graciela Ocaña y Yamil Santoro, han tuiteado diferentes posturas, que en realidad cuando uno las analiza no son más de lo mismo, en relación a este tema, ¿no? Y yo me pregunto hasta cuándo piensan seguir estos muchachos. En realidad son el partido del PRO, pero son pro muerte. Porque la realidad es que las cosas que tuitean no tienen nombre. Yo me pregunto, en realidad estoy muy indignado, ¿hasta dónde piensan seguir? Porque hablan de fracaso sanitario, hablan de otra vez encerrar a la población, como si la gente no circulara por el país, por las distintas provincias, en los municipios. La realidad es que el gobierno ha tenido que tomar medidas porque hay un gran porcentaje, un alto porcentaje de ciudadanos que lamentablemente parecen no haber aprendido nada en el transcurso del año 2020. Los casos han vuelto a incrementarse de a montones y la realidad es que esto hay que frenarlo de alguna manera. Porque tenemos las experiencias de Europa, hemos visto lo que está volviendo a pasar en España, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, y sin embargo seguimos actuando como si fuéramos chicos de jardín infante. Pero tras de eso yo me pregunto, esta gente, ¿se han cansado de proclamar la anticuarentena, de generar marchas, de incitar a la ciudadanía a la rebelión para que fracasara en su momento cuando el gobierno implementó la cuarentena? Y hoy se atreven a hablar encima de tal o cual situación o tal o cual medida del gobierno. Yo la verdad que espero que la sociedad de una vez por todas se dé cuenta lo que es esta gente, porque no logro entender. Por ejemplo, Alfredo Cornejo en su tuit puso: las medidas que tomará el gobierno de Alberto Fernández son la clara demostración del fracaso de la estrategia sanitaria. Son el tiro de gracia a la economía de los argentinos. Restringir libertades y responsabilizar al otro, kirchnerismo puro y duro. Yo me hago una pregunta. A ver, si los que instaron precisamente para que el sistema sanitario fracasara fueron ellos desde un principio. Lo digo siempre, por allá por abril, cuando el gobierno tenía un 60 y pico por ciento, casi 70 de imagen positiva, empezaron a militar la anticuarentena, generando marchas en la capital federal para que esto terminara mal. Bueno, es el día de hoy que tenemos unas 45.000 muertes gracias a la actitud de esta gente. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, Graciela Ocaña dijo: el toque de queda sanitario es una medida extrema y peligrosa para las libertades. Lo hemos visto en diferentes imágenes, por ejemplo, en la costa argentina, cómo la gente va, viene, se agrupa, han tenido que ser dispersados con la policía. Entonces, ¿de qué libertades me hablan? Dice: ya hemos tenido arrestos, desapariciones durante el confinamiento dictado por el presidente en el marco de las medidas del aislamiento social preventivo y obligatorio. La verdad que Graciela Ocaña también debería llamarse a silencio. Patricia Bullrich, por otro lado, dice: el toque de queda debe aprobarse en el Congreso. A ver, señora Bullrich, justamente usted viene a hablar del Congreso, que fue una de las ministras principales de un gobierno que gobernó por decreto. Por decreto. De un gobierno que sesionó mucho menos sin estar en pandemia que lo que ha sesionado en 2020 con una pandemia a nivel mundial. ¿Usted me viene a hablar de que debe estar aprobado por el Congreso, cuando su gobierno ni siquiera aprobó por el Congreso el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional? Vamos, señora Bullrich, ¿por qué no desaparece de una vez por todas? Continúa diciendo el tuit: no es potestad de un monarca. ¿De un monarca? Un monarca que tiene la potestad de digitar absolutamente todo. Y no sé, por nombrar solamente un ejemplo, estamos hablando de un presidente que no quiso decretar un indulto, por ejemplo, para los presos políticos en la actualidad, sino que menciona que es potestad del Congreso de la Nación. ¿De qué me habla Patricia Bullrich? Por otro lado, sigue diciendo:
Millones de argentinos que no pueden trabajar, otro golpe a los trabajadores, otro golpe a los trabajadores. Usted que mandaba a reprimir a toda protesta social por los incrementos de los tarifazos durante el gobierno de Mauricio Macri. Bullrich, haga silencio, por favor. Después tenemos, por ejemplo, Yamil Santoro. Directamente ya incita a la rebelión, porque dice, como anticipé, no pienso acatar ningún toque de queda por ilegal, inconstitucional e improcedente. De hecho, pienso organizar proactivamente cosas que lleven al incumplimiento popular de la medida. No vamos a permitir que nos vuelvan a encerrar. Yo me pregunto, ¿es tan difícil como oposición intentar tener un consenso para beneficio de la sociedad en vez de estar generando estos tweets con violencia, con insurrección hacia un gobierno absolutamente democrático votado en 2019 por la gran mayoría de los argentinos? Señores del PRO, cambien un poco la actitud. Esperemos que por favor en 2021, y no por una cuestión electoral de decir ganas tal o gana cual, sino por una cuestión de que la ciudadanía de una vez por todas se dé cuenta de que ustedes son pro muerte. Son pro muerte. Están generando muerte en la República Argentina y los responsables son ustedes. Así que por favor llámense a silencio de una vez por todas y dejen gobernar en paz.